vamos a hablar un poquitito del server. Yo tengo mi aplicación, genero mi base de conocimiento, esa base de conocimiento es mía local, ¿verdad? La tengo en mi equipo. Voy haciendo las definiciones, presiono F5, como están trabajando ustedes en sus casas. Yo presiono F5. Al estar utilizando la versión trial, nosotros estamos prototipando en la nube, ¿verdad? Eso significa que la base de datos, no mi KB, mi aplicación es mía local, pero la base de datos se genera en esa nube, se generan los programas de acceso a la base de datos, pero mi aplicación es mía, ¿verdad? Es local mía. Eso es una cosa, es donde yo estoy ejecutando, donde estoy prototipando mi aplicación. Otra cosa es si yo digo, bueno, lo que voy a hacer es subir mi base de conocimiento a GeneXus Server. Voy a subir a ese administrador de bases de conocimiento. GeneXus Server es un administrador de las bases de conocimiento. Lo que me va a permitir a mí es automatizar toda la gestión del desarrollo, ya sea en equipo o no. Yo voy a poder utilizar GeneXus Server si estoy trabajando en un equipo de desarrollo o si estoy trabajando en forma individual. Yo tengo mi base de conocimiento, la subo al server. El server puede ser, en el caso de lo que están haciendo ustedes, es utilizar el servicio público, un server público. Pero yo puedo tener un server dentro de la red de mi empresa, o un server local. Bueno, la cuestión es que subo mi base de conocimiento al server. Yo me mantengo sincronizada con el server, me mantengo unida a esa KB que acabo de subir al server. Eso significa que cada cambio, cada objeto que yo voy generando en mi aplicación, modificaciones que yo voy haciendo, las voy a ir impactando en el server para que en el server se vaya creando la definición final. Y esos cambios yo los voy a ir subiendo a través de la acción commit. Cuando yo hago un commit al server, voy a estar subiendo esas modificaciones. Ahora lo vamos a ir viendo, les estoy contando primero un poco todo. Cuando otra persona se une a trabajar conmigo, ya sea que está en Uruguay, en Montevideo, acá al lado, o está en Japón, no importa, se va a unir, va a recibir una copia local de esa KB que está en el server y también se va a mantener sincronizado a esa KB. Pero siempre trabajamos localmente. Y al tener yo mi KB local, voy a tener mi base de datos local. Y no corre riesgo nada, porque la KB que está en el server, yo no la voy a poder editar manualmente, no es editable. Yo voy a poder entrar al server para ver cómo va quedando las definiciones y para ir viendo el log, el histórico de acciones que se va generando, pero no voy a poder trabajar sobre el server. Entonces las dos personas quedamos sincronizadas. Los cambios que yo voy subiendo y que esa otra persona también va a subir, yo voy a tener que recibir los de él y él va a recibir los míos. Y automáticamente se va a ir haciendo ese merge, esa integración de esos cambios y se va a ir generando en el server la definición final de mi KB. Queda claro que el trabajo siempre es local. Y al trabajar local cada uno tiene su base de datos y nada está impactando mis datos con los de él o con nada, porque cada uno tenemos nuestra definición local. Bueno, más o menos ahora que tenemos el concepto, vamos a ir pasando un poco más específico en cada pantalla. La primera acción entonces, que es lo primero que ustedes fueron viendo, es genero mi base de conocimiento, mi KB, la subo al server. ¿La subo con qué acción? La acción que dice Send Knowledge Base to GeneXus Server. Subo mi KB al server, tengo que indicar la URL, la ubicación, y le tengo que poner un nombre a la KB, un alias. Si ese nombre se repite, me va a dar un error. ¿Qué ha pasado? No voy a poder tener dentro del mismo server varias bases de conocimiento con el mismo nombre. El alias tiene que ser diferente. Me pide la autenticación. Cuando yo trabajo con el server voy a poder tener una autenticación contra la cuenta de GeneXus o una autenticación local, porque dentro de la consola del server, si yo tengo una instancia segura del server, voy a poder definir usuarios, voy a poder definir roles, etc. Pero naturalmente, si estamos hablando de un server público, vamos a estar haciendo esa autenticación contra la cuenta de GeneXus. Ahí subo mi KB al server y yo sé que estoy sincronizada con ese server. A partir de ahí es que en el menú, en la opción Knowledge Manager, tengo ese Team Development. Esa opción Team Development solamente aparece cuando yo estoy sincronizada al server. Entonces, a partir de ahí, en esa opción del Team Development, yo tengo todo este cuadro para trabajar.
tanto para hacer el commit, para hacer el envío de las modificaciones, como para hacer el update, para recibir lo que los otros desarrolladores hicieron, como para ver el histórico, versionado, etc. Yo voy haciendo modificaciones, creo objetos nuevos, voy cambiando, y todos esos objetos los voy viendo en la pantalla de commit. Cada cosa, cada definición que yo voy haciendo local en mi KB que no está en el server, la veo como una opción de objeto disponible para hacer commit. Obviamente yo puedo tener acá objetos que todavía están en proceso, porque capaz que estoy haciendo un web panel que todavía no lo terminé, pero sin embargo lo veo dentro de la ventana de commit porque es una definición nueva. Pero yo tengo la posibilidad de hacer esos commit parciales. Capaz que yo no quiero hacer el commit de todo porque hay objetos que todavía están en proceso. Entonces yo puedo seleccionar cuáles son los objetos que quiero commitear. Me va a pedir un comentario en esa franja de ahí arriba. No voy a poder hacer un commit si no ingreso un comentario. Ese comentario va formando parte del log, del histórico que se va creando en el server. Cuando yo después entre a la consola del server y entre a mi KB, voy a ver todo el histórico. Entonces voy a ver qué usuario, en qué fecha hizo qué cosa. Y ahí se va creando ese log de acciones. O sea, siempre es lo más representativo posible de lo que se está haciendo. Bien. Cuando otra persona se va a unir a este desarrollo, lo que tiene que hacer es ejecutar la acción de create knowledge base from GeneXus Server. Y ahí recibe localmente una copia. La información que va a tener que elegir es básicamente la misma que yo hice cuando envío la KB. Voy a tener que indicar la URL al server que me voy a conectar, elegir cuál es esa KB a partir de ese alias y recibo la copia local. Entonces ahí me mantengo yo sincronizada con ese otro desarrollador, ¿verdad? Se mantiene sincronizado también con el server. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos, ¿no? Cuando voy a hacer ese commit puedo elegir, no todos los objetos, puedo hacer ese commit parcial y seleccionar cuáles son los objetos que voy a subir en este momento. Y el comentario correspondiente sería acorde a esa funcionalidad. Se va llevando el histórico, ¿no? Ese cuadro del Team Development tiene también una opción del History, que lo que yo voy a ir viendo ahí son todos esos commits que se fueron haciendo, todas esas acciones que se fueron haciendo. Que también la voy a ver en el server, ¿no? Si entro a la consola del server. Y en el update es donde yo tengo la posibilidad de recibir lo que el resto de los desarrolladores fueron subiendo al server y que yo no tengo. Voy a poder hacer un preview, primero ver qué es eso y después sí darle la orden del update. Y esos cambios que se hicieron se integran a mi KB. Se integran localmente a mi KB. Entonces yo ahí tengo localmente la definición final de lo que hasta el momento se fue desarrollando. Pero al hacer esa integración de cambios hay integraciones que no generan conflictos, hay integraciones que sí generan conflictos. Las integraciones que no generan conflictos se resuelven automáticamente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si se genera un conflicto, va a avisar de ese conflicto y te va a dejar a ti que lo resuelvas. Si vos lo dejás a manos de GeneXus, lo que va a hacer es va a prevalecer la definición nueva que viene. Pero te va a dar la opción de comparar cuál es la definición que tenemos, la definición que tú estás poniendo, y vos decís, bueno, la que quiero activa es esta, y esa es la que queda. Si no lo hacemos, entonces sobrescribe por la definición nueva. Un ejemplo, que a mí me gusta poner, que me parece bastante representativo de lo que va a funcionar. Yo tengo dos personas, y dos personas que tienen en este momento la misma definición de esta transacción de empleado. Son las dos personas que en este momento están sincronizadas al server. Entonces la transacción del empleado tiene el ID, el nombre, la dirección y el teléfono. Esa es la definición que está en el server. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora cada una de estas personas va a seguir trabajando localmente en su KB. Entonces vamos a suponer que lo que hace Peter es agregar un atributo nuevo, le agrega la foto del empleado. Y lo que va a hacer, seguramente, es un commit a mi base. Por lo tanto, ese atributo nuevo queda integrado a la definición que está en el server. Resulta que la otra persona también había definido un atributo nuevo que era el salario. Y cuando hace el update, recibe automáticamente esa otra definición, la que había hecho primero Peter, y por lo tanto él localmente tiene integrado a su definición la definición de la otra persona. Si esta persona hubiese intentado hacer el commit
también junto con Peter hizo primero el commit, esta persona no se enteró de lo que él hizo nuevo y también intenta hacer un commit, le va a dar un error. ¿Tá? ¿Por qué le va a dar un error? Le va a decir que hay definiciones en el server nuevas que él no tiene integradas y lo obliga a hacer un update. ¿Tá? Entonces cuando hace el update recibe esa definición nueva, queda localmente integrada a su KB y ahora sí cuando él haga el commit, la definición final que va a quedar en el server va a ser con los dos atributos. ¿Tá? Cuando haga el commit, ahí quedan con los dos atributos. ¿Está bien? Entonces ese es el esquema básico de funcionamiento. Cuando la otra persona después intente hacer algo, le va a decir, no, hay una definición nueva, tiene que hacer un update y también va a recibir localmente el atributo que hizo Mike. Como les decía, el server tiene una consola web. Yo voy a poder entrar a esa URL a la cual estuvimos accediendo y lo que voy a ver es una consola de este estilo, donde me voy a tener que registrar, ya sea contra la cuenta de GeneXus, si ese es el modo de autenticación, o tengo una autenticación local, y voy a poder entrar a la KB. Cuando entre a la KB voy a poder ver la cantidad de objetos que tiene, todos los objetos que se definieron, y ese log de accesos. ¿Qué usuario, en qué fecha y qué comentario? Todo eso va quedando registrado. Voy a poder ver, o sea, la forma en que yo tengo de ver la KB es muy similar a la que ustedes tienen localmente. Voy a ver mismo la ventana de exploración, voy a poder entrar al objeto, la transacción, ver las reglas, veo todo, pero no lo puedo editar.